San Diego Global Knowledge University. Estrategias para optimizar el tiempo y el trabajo. Un puente hacia la sociedad de las 24 horas. Introducción. El texto analiza el tránsito hacia la sociedad de las 24 horas, donde el tiempo deja de ser una variable fragmentada y se convierte en un continuo global. A partir de aportaciones de expertos y casos internacionales, se examina cómo la tecnología, la globalización y las nuevas expectativas del consumidor están redefiniendo el trabajo, el poder corporativo, el rol del Estado y la relación empresa-empleado. El planteamiento central muestra que la competitividad ya no depende solo de recursos o escala, sino de la capacidad de adaptarse a un entorno acelerado, interconectado y permanentemente activo. El texto analiza el tránsito hacia la sociedad de las 24 horas, donde el tiempo deja de ser una variable fragmentada y se convierte en un continuo global. A partir de aportaciones de expertos y casos internacionales, se examina cómo la tecnología, la globalización y las nuevas expectativas del consumidor están redefiniendo el trabajo, el poder corporativo, el rol del Estado y la relación empresa-empleado. El planteamiento central muestra que la competitividad ya no depende solo de recursos o escala, sino de la capacidad de adaptarse a un entorno acelerado, interconectado y permanentemente activo. La premisa fundamental de Richard Page y los expertos es que nos movemos hacia una sociedad de las 24 horas. En este modelo, el tiempo ya no es segmentado, sino un continuo. Las organizaciones están obligadas a salir de la caja para explotar las diferencias de zonas horarias. El trabajo se optimiza globalmente. Mientras una región duerme, otra produce, permitiendo que la atención al cliente sea absoluta, sin importar la ubicación geográfica. En este contexto, la frase "el tiempo es dinero" ha mutado. Wendy Mason explica que ahora el tiempo es más valioso que hace 20 años debido a dos factores. Competencia digital. El tiempo para llevar un producto al mercado, sea información o bienes físicos, se ha reducido a una fracción de lo que era. Demanda del cliente. El consumidor exige acción inmediata. Esto genera una brecha cultural. Los países menos desarrollados o menos orientados a la tecnología enfrentan una lucha feroz, ya que Internet ha puesto a todas las naciones en competencia directa y simultánea. Sarah Graham detalla que la sociedad de las 24 horas es impulsada por tres motores: la globalización, la revolución tecnológica y las expectativas del consumidor. Un dato clave de su investigación en Gran Bretaña revela que el número de personas que hacen compras después de las 6:00 p.m. ya supera a los que nunca lo hacen. Los bancos telefónicos y por Internet han acelerado este ritmo. Este cambio es tan profundo que el gobierno británico se vio obligado a derogar leyes de licencias de alcohol de la Primera Guerra Mundial para permitir la apertura de 24 horas. En Japón, el fenómeno es aún mayor. Existen guías como 2324, con más de 230 páginas de datos sobre negocios que nunca cierran en Tokio. La lealtad a la marca ha muerto. Si el servicio falla o no está disponible, el 25% de los consumidores cambia de proveedor en menos de un año. Este cambio es tan profundo que el gobierno británico se vio obligado a derogar leyes de licencias de alcohol de la Primera Guerra Mundial para permitir la apertura de 24 horas. En Japón, el fenómeno es aún mayor. Existen guías como 2324, con más de 230 páginas de datos sobre negocios que nunca cierran en Tokio. La lealtad a la marca ha muerto. Si el servicio falla o no está disponible, el 25% de los consumidores cambia de proveedor en menos de un año. Graham explica que la tecnología sigue una curva en S. En el año 2000, el mundo desarrollado se encontraba en la fase de aceleración media. En Gran Bretaña, el acceso a Internet vía PC, 33%, se proyectaba a duplicarse en 3 años, sumado a la televisión digital y los móviles con Internet. Sin embargo, el video destaca una realidad distinta para América Latina. La penetración de PC es menor al 10%,
y la de Internet apenas llega al 2%. En contraste, la televisión supera el 90%. La solución: la telefonía móvil. Al no requerir la costosa infraestructura de líneas fijas, los móviles están bypaseando el sistema tradicional. En 1999, el uso de móviles creció un 83% en México y un 66% en Brasil, permitiendo que estas economías se integren a la sociedad de las 24 horas por una vía distinta. El video introduce conceptos de Manuel Castells y Anthony Giddens para explicar el impacto social. La velocidad del cambio tecnológico crea una paradoja: cortoplacismo. Las empresas se obsesionan con los resultados del último trimestre. Incertidumbre. El mundo se siente como un sistema desbocado o fuera de control. Gracias a las TI, hay más científicos trabajando hoy que en toda la historia humana anterior. Esto acelera la innovación de forma exponencial. El concepto de sociedad red implica que el poder se desplaza hacia individuos y redes que manejan información, pero también significa la muerte de la protección. Ningún mercado o habilidad está a salvo de una mejor alternativa global. Un punto crítico de la conferencia es la comparación del poder corporativo frente al poder estatal. De las 100 economías más grandes del mundo, 50 son corporaciones. Las 10 empresas más grandes facturan más que los 100 países más pequeños combinados. Shell posee más territorio que 146 países. Menos de 10 transnacionales controlan virtualmente toda la cadena alimentaria mundial. Esto ha creado una civilización de negocios, donde las corporaciones actúan como un gobierno global invisible. La consecuencia directa es el downsizing y la reestructuración masiva, lo que ha destruido la percepción de seguridad laboral y ha forzado el surgimiento de políticas como la tercera vía para intentar proteger al ciudadano sin frenar el libre mercado. Finalmente, el video explica que el único aliado contra este dominio es el consumidor. Existe una creciente desconfianza y desagrado hacia las multinacionales, especialmente las estadounidenses. Palabras como cruel, codicioso, cínico y despiadado son asociadas por el público con marcas gigantes. Las protestas de la OMC en Seattle y el rechazo a los alimentos genéticamente modificados son ejemplos de cómo el consumidor intenta recuperar el control en esta sociedad que no se detiene. Finalmente, el video explica que el único aliado contra este dominio es el consumidor. Existe una creciente desconfianza y desagrado hacia las multinacionales, especialmente las estadounidenses. Palabras como cruel, codicioso, cínico y despiadado son asociadas por el público con marcas gigantes. Las protestas de la OMC en Seattle y el rechazo a los alimentos genéticamente modificados son ejemplos de cómo el consumidor intenta recuperar el control en esta sociedad que no se detiene. Esta segunda sección de la conferencia profundiza en la tensión entre el poder corporativo y el activismo ciudadano, además de detallar cómo la hollywoodización y la tecnología están redefiniendo el contrato laboral. El surgimiento de la resistencia global. El no logo. El discurso inicia con una dura crítica al poder de las marcas. Se cita el libro No Logo de Naomi Klein como el manifiesto de una nueva agenda que busca arrebatarle la globalización a las multinacionales. El perfil del resistente ya no son solo activistas políticos. Incluye accionistas éticos, cultural jammers, sindicatos, defensores de los derechos humanos y vigilantes corporativos en Internet. El ciudadano consumidor. Se detecta un cambio hacia elecciones de consumo más éticas. La rentabilidad futura de las marcas dependerá de su comportamiento en áreas como la gestión ambiental y las condiciones laborales justas. La paradoja del consumidor. Existe una ironía esquizofrénica. El mismo consumidor que exige servicios instantáneos las 24 horas es quien luego critica a las empresas por el estrés y los problemas laborales que esa misma demanda genera. La tecnología ofrece una solución estratégica a los horarios de trabajo insalubres. Gracias a las telecomunicaciones globales, empleados en una zona horaria pueden atender a clientes en otra durante sus horas normales de luz.
Ejemplo práctico. Las llamadas de servicio al cliente nocturnas en Europa pueden ser respondidas por trabajadores en su tarde o tarde-noche en Brasil, Argentina o México. Esto optimiza el servicio sin forzar turnos nocturnos antisociales en el lugar de origen. La hollywoodización del trabajo. El trabajo ya no es una carrera lineal, sino una sucesión de proyectos. Relacional. Importa tanto a quien conoces como qué sabes. Basado en proyectos. El éxito se mide por el último proyecto. Eres tan bueno como tu última película o trabajo. Imagen versus realidad. La marca personal y la fama pueden llegar a ser más importantes que el contenido mismo. Inestabilidad. Premiada. Aquellos con habilidades de conocimiento y flexibilidad pueden exigir primas salariales, mientras que los trabajadores manuales o sin acceso a educación continua sufren una inseguridad crónica. Ante la desaparición del empleador paternalista y el trabajo de por vida, el empleado debe asumir el control total de su destino. Autogestión. El trabajador debe mimar y nutrir su propio talento como si fuera una estrella de cine. Reinvención. Se requiere una reposición constante de la marca personal, incluso cambiando de carrera completamente varias veces en la vida. Las estadísticas del banco First Direct muestran que 6 de cada 10 trabajadores sueñan con hacer algo diferente. El 40% planea iniciar su propio negocio, cifra que sube al 50% en menores de 25 años. Retención de talento versus despido flexible. Las empresas enfrentan un nuevo desafío. Las políticas de reducción de personal, downsizing, han destruido la lealtad. Queremos que la gente se una a nosotros de por vida, pero ellos ya no nos creen. Prioridad. En la economía del conocimiento, retener al empleado es más crítico que la flexibilidad para despedir. El enfoque debe pasar de ser centrado en el cliente a ser centrado en el empleado para maximizar la productividad a través del equilibrio vida-trabajo. El fin de la burocracia del papel Mason sostiene que las organizaciones atrapadas en el papel están matando su espíritu y creatividad. El futuro pertenece a las organizaciones sin papel, paperless, donde el flujo de información es puramente electrónico. La regla de manejo único. No se debe tocar un papel más de una vez. Las opciones son referirlo a otro, actuar sobre él, responder y devolver, archivarlo, escaneándolo o tirarlo. Obsolescencia del memorándum. Se cita a Tom Peters. El peor memo jamás escrito debería haber sido una llamada telefónica. En la sociedad de 24 horas, la velocidad de una llamada o reunión cara a cara supera la lentitud del flujo documental. Digitalización del archivo. Los documentos bien etiquetados en una computadora son más rápidos de localizar que en gabinetes físicos, permitiendo el envío instantáneo vía email a cualquier parte del mundo. El paso del planeamiento anual al planeamiento continuo. Una de las revelaciones más potentes es el cambio en la estrategia de las empresas blue chip, como Coca-Cola. El ejemplo de Coca-Cola, Doug Ibster, CEO en ese entonces, propuso eliminar los planes de negocio anuales en favor de un proceso de planeamiento continuo. Razones. 1. Imposibilidad de predecir crisis externas, como la crisis de Asia, o nuevos competidores. 2. El planeamiento convencional atasca la capacidad de respuesta. Las organizaciones exitosas del post-2000 son alianzas entrelazadas que trabajan en cualquier momento y lugar. Mason redefine el liderazgo. El poder ya no viene del rango, sino de la competencia, la ética y la visión. El líder debe facilitar la excelencia ajena. El primer rasgo es la pasión y la confianza. El segundo, ser ingenioso y convertir el entorno en un centro de aprendizaje. El tercero, detectar talento excepcional. Y el cuarto, actuar como un mentor sabio que prioriza el aprendizaje continuo. Como quinto punto, el líder mira hacia adelante. Velocidad, innovación y creación de mercados. El sexto rasgo exige gestión de libro abierto, donde todos acceden a la información financiera y estratégica.
La séptima característica es la permeabilidad de fronteras corporativas para que los recursos fluyan. Y la octava, la capacidad de prosperar en una empresa virtual, integrando proveedores y clientes en tiempo real. El noveno rasgo es la instauración de la confianza como pegamento organizacional. El décimo es recompensar la colaboración frente al brillo individual. El undécimo exige líderes maestros que fomenten aprendices perpetuos. El duodécimo, valentía para romper reglas y explorar nichos. Y el decimotercero, promover la risa y la diversión como alma de la organización. Optimización de la energía humana y gestión del tiempo. El video introduce un concepto de vanguardia para el año 2000, la gestión de picos de energía biológica, cronobiología laboral, identificar si un empleado es persona de mañana o de tarde, para asignar las tareas más exigentes en sus picos de energía física y mental, power naps, la tendencia emergente de establecer áreas de descanso para siestas cortas durante turnos extensos para recargar el rendimiento, networking de agendas, el uso de software y dispositivos como Palm Pilots para sincronizar agendas electrónicamente entre jefes, secretarias y asociados, eliminando el conflicto de horarios. Mason propone un test de frecuencia, de 1, nunca, a 4, siempre, para medir la adaptación a la nueva economía. Los puntos clave incluyen digitalización financiera, pagos y cobros electrónicos, EFT, comunicación asíncrona, uso de email y fax para reducir interrupciones, filtrado de información, escaneo y selección de artículos relevantes, teleconferencias, sustitución de viajes largos por reuniones virtuales, y tiempo estratégico, reservar horas diarias para pensamiento estratégico sin interrupciones. La sección inicia completando el test de autoevaluación, destacando las herramientas que definen a un profesional eficiente en la nueva economía. El uso de bases de datos de clientes para analizar necesidades, líneas RDSI y SDN, para transmisión simultánea de voz y datos, y hojas de cálculo para análisis financiero son ahora estándares obligatorios. Mason advierte que una puntuación baja en este test indica que el profesional está atrapado en formas de trabajo laboriosas y poco productivas. La tecnología debe usarse para rastrear tendencias digitales y mantener una conexión constante con el personal mediante email diario y videoconferencias personales. El objetivo es alcanzar un equilibrio donde el sistema permita que la organización, el cliente y el proveedor intercambien información como si fueran una sola entidad. El mercado dinámico. De eBay a la personalización masiva. En la sociedad de las 24 horas, nada es estático, ni siquiera los precios. Internet permite ajustes constantes en tiempo real, un proceso que Mason describe como regateo electrónico. El modelo de subasta, sitios como eBay y Priceline, representan un cambio de poder. Ahora el consumidor es quien nombra el precio y establece las condiciones, obligando a los competidores a reducir márgenes y responder con mayor rapidez. Personalización. El futuro no es la producción en masa, sino la satisfacción de necesidades individuales. Por ejemplo, Levi Strauss envía la geometría del cliente digitalmente a la fábrica para crear jeans a medida. Este modelo, similar al de Dell, permite que el cliente diseñe su propio producto desde un catálogo electrónico. La tecnología permite que las organizaciones pequeñas compitan con las multinacionales mediante el uso de software especializado. Esto genera una presión directa sobre las estructuras tradicionales. Aplanamiento organizacional. El email permite el acceso directo entre el presidente y cualquier empleado, eliminando niveles de mando intermedios que antes solo servían para pasar información. Desaparición del intermediario. En un mercado donde la información es abundante y el costo de transacción es bajo, el intermediario tradicional solo sobrevive si aporta un valor real y tangible. Eficiencia en la toma de decisiones. Las reuniones cara a cara
costosas y lentas están siendo reemplazadas por flujos de email con archivos adjuntos y pizarras digitales, donde colaboradores geográficamente distantes trabajan en tiempo real sobre la misma pantalla. El modelo de trabajo productivo se desplaza hacia el hogar o ubicaciones remotas. El teletrabajo es ideal para especialistas en soporte, ventas o servicios, ya que tienen el mismo acceso a la información que en una oficina física. Reducción de overhead. Las estructuras físicas cambian. Un solo cubículo puede servir a varias personas con horarios escalonados, reduciendo significativamente los costos operativos. Overhead. Vacaciones de trabajo. Como los empleados pueden mantenerse conectados a través de la autopista de la información, surge la tendencia de tomar vacaciones mientras se sigue vinculado a la oficina, permitiendo una mayor flexibilidad personal. Mason concluye con una advertencia: no atar la organización a una ubicación o nicho. Revisar la línea de productos y las carreras como experimentos. Eliminar descripciones de puesto estáticas, activos fijos y burocracia. Promover la movilidad, proveer laptops, teléfonos móviles y capacitación para que los equipos se organicen y sirvan al cliente las 24 horas del día. La sociedad de las 24 horas impone un cambio estructural profundo en la forma de producir, consumir y trabajar. Las organizaciones que sobreviven son aquellas que abandonan rigideces, jerarquías y planes estáticos y adoptan flexibilidad, aprendizaje continuo y uso estratégico de la tecnología. Al mismo tiempo, emerge una tensión clara entre el poder corporativo y el contrapoder del consumidor, así como una redefinición del liderazgo, el empleo y la marca personal. En este contexto, el tiempo ya no se administra, se diseña estratégicamente. Quien no lo entienda queda fuera del sistema. San Diego Global Knowledge University, Education Beyond Boundaries.